a todos ustedes. Sea un hermoso tiempo cada día con el Señor, cada semana con Él, y por qué no decirlo cada año con el Señor, en donde vemos su gloria, donde vemos que Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Bien, vamos a estar compartiendo esta lección número 5, que se llama El Espíritu que comunica. Esa es la lección que nos corresponde. Y si mal no recuerdo, esta lección es de 2 partes, ¿sí? Entonces, hasta donde lleguemos hoy día compartiendo, lo otro ya lo vamos a estar viendo la próxima semana. La lección número 5, entonces, el Espíritu que comunica. Y parte esta lección hablando, ¿no es cierto?, acerca de la creación. Cómo Dios ha estado a través del tiempo, desde su creación en adelante, comunicándose con nosotros. Es la lección número 4 que dio nuestro hermano Cristian acerca de la creación, ¿no es cierto? Fue muy edificante también para nosotros. Y Dios ha estado entonces comunicándose con su pueblo de diferentes maneras, de diferentes formas, ¿ya? Y nos dice que el Antiguo Testamento habló a través del Espíritu Santo a los profetas, ¿ya? Y también a los patriarcas, obviamente, quienes transmitieron el mensaje de Dios al pueblo. Entonces vemos cómo Dios fue usando a hombres, los escogió, los llamó, ¿ya? El Señor para que pudieran escribir el mensaje de modo que pasara de generación a generación. Jesús cuando habla, ¿no es cierto?, de que Él fue la palabra viva de Dios, el verbo, ¿ya? Ungida por el Espíritu, y vino a mostrarnos en alguna manera cómo es nuestro Dios, quién es Él, quién es nuestro Padre, ¿ya? Los evangelios registran la enseñanza, los detalles de su ministerio en esta tierra, y los relatos escritos fueron entonces productos de hombres que caminaron y hablaron con Él y escribieron por la inspiración del Espíritu Santo. Cuando Jesús asciende, ¿no es cierto?, a los cielos, entendemos, ¿no es cierto?, que los apóstoles son quienes siguen comunicando el mensaje de nuestro Dios, inspirados también por el Espíritu Santo, ¿ya? Entonces vamos a ver la obra del Espíritu Santo de darnos esta palabra escrita, de cómo ungió a nuestro Señor como una palabra viva. En el bosquejo de esta lección encontramos 3 aspectos que son bien interesantes. La palabra escrita, la palabra viva y las epístolas vivientes. Son estas 3 partes que encontramos en esta lección. Vamos entonces a ir al desarrollo de lo que vamos a ver y vamos a comenzar entonces con la palabra escrita. El mensaje de Dios para el hombre pasa a ser un asunto de vida o muerte. De hecho, David dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso está en el Salmo 119:11. El deseo entonces de nuestro Dios de llegar a comunicar un mensaje a los hombres, obviamente que a hombres y mujeres, lo exponen claramente los escritores del Antiguo Testamento. Nos encontramos con un término que dice: así ha dicho Jehová, o así ha dicho el Señor, como lo emplean algunas versiones, ¿ya? Y eso se ha llegado a usar más de 3.800 veces, ¿ya?
por oír la palabra de Dios y llevar a la práctica lo oído, entonces alcanzamos o tenemos salvación, salvos de una muerte eterna. Bien, voy a leer Éxodo 32, 15 y 16. Y dice, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Qué extraordinario, qué extraordinario. Hay otro texto que indica o dice que Dios con su propia mano escribió, ¿no es cierto?, las tablas de la ley. ¿Ya? ¿Qué sucedió con estos mandamientos, con estas tablas de la ley? Ante el pecado del pueblo, entonces, y todo lo que estaba aconteciendo, ¿no es cierto? Recordamos el tema del becerro de oro y todo lo que aconteció allí, ¿ya? Moisés quebró esas tablas de la ley y por segunda vez Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés con estas instrucciones. En Éxodo 34, 27, lo voy a leer textual de la Escritura, ¿ya? Y dice, Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y el versículo 28, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Una de las cosas que normalmente nosotros miramos en esto de la palabra escrita, qué extraordinario es poder conocer, ¿no es cierto?, que hay un lenguaje que ha perdurado por siglos por el hecho de estar, obviamente, de estar escrito. Quizá usted lo ha escuchado de mi boca varias veces, el hecho de que el pueblo hebreo haya tomado del alfabeto fenicio para poder desarrollar una escritura, porque antiguamente era solamente un lenguaje hablado, digamos, se transmitía en forma oral, pero nosotros sabemos que el hecho de transmitir en una forma de boca a oído, ¿ya? La gente dice boca a boca, pero de boca a oído, ¿ya? Si nosotros transmitimos un mensaje y lo vamos traspasando, es muy posible que ese mensaje se va a ir tergiversando en el tiempo, va a ir cambiando, obviamente, en la expresión o en lo que nosotros decimos. Y nosotros vemos que este alfabeto fenicio, compuesto de 22 letras, fue el que tomó el pueblo hebreo. Como dije, a lo mejor usted me lo ha escuchado, pero allí en el Salmo 119 hay 22 divisiones. Y cada una de esas divisiones tiene una palabra. Aleph, Bet, Gimel, en fin, cada una de ellas tiene obviamente un significado, pero está allí expresado justamente este alfabeto de 22 letras en el Salmo 119. Así que tenemos allí un vestigio interesante de los tiempos de la Mesopotamia, ¿no? De los tiempos antiguos. Recordamos nosotros, hermano, cuando miramos la vida de Abraham, cómo él salió, por ejemplo, de Ur de los Caldeos, y los historiadores
y aún los más investigadores dicen que en Ur de los Caldeos se desarrollaba una de las más grandes bibliotecas que pudo haber en la antigüedad, en el tiempo. Y es interesante mirar que estamos hablando de gente culta también, ¿no? Estamos hablando de gente que usó su sabiduría o su inteligencia o lo que Dios le fue dando para poder transmitir un mensaje, ¿ya? Un mensaje que en un comienzo fue en una forma oral, ¿ya? Pero que en el tiempo tuvo una escritura. Y para ello estamos hablando en un comienzo de que es Dios quien toma la iniciativa, ¿ya? Este Dios que toma la iniciativa y escribe con su propia mano los 10 mandamientos o escribe las tablas de la ley. Si en algún futuro cercano, no tan lejos, pudiéramos nosotros considerar estudiar en algún momento los 10 mandamientos, nos daríamos cuenta la vigencia que tienen aún en este siglo XXI, la vigencia que tienen los 10 mandamientos, ¿ya? Y cómo algunas leyes de las sociedades actuales han tomado parte de ello para conformar, ¿no es cierto?, su carta magna, por decirlo de alguna manera, en algunas naciones. Bien, eh, tenemos que entender, ¿no es cierto?, que la palabra del Señor, para que fuera en una forma escrita, debía tener ciertos requisitos también, pero no hablando de ellos con respecto al canon, sino más bien en cuanto a referirnos a lo infalible, ¿ya? A lo infalible de la palabra, ¿ya? Los aspectos que toca de nuestra existencia presente y futura, ¿ya? Cómo Dios ha revelado lo que Él deseaba hacernos saber todo acerca de la salvación y por qué no decirlo, acerca de nuestra propia vida. Hay cosas que están en la Escritura y que parecieran como muy domésticas, ¿no? Como muy de casa, pero aún en los detalles Dios también se ha preocupado de ello y nos ha dejado entonces en su palabra, ¿ya? Podemos nosotros entonces considerar la Biblia, considerar la palabra de Dios como nuestra regla completa para una fe y para una práctica. La revelación plena de Dios, cómo Dios deseaba comunicarnos y que una palabra fuera plenamente confiable. Debido a todo ello, podemos confiar en ella sin duda. Cuando Dios desea entonces comunicarse con su pueblo, lo hace a través del Espíritu Santo. De 3 maneras se puede comunicar nuestro Dios a través de su Espíritu: por la revelación, la inspiración y la iluminación. Miremos entonces algunas de estas formas. La primera que encontramos es el tema de la revelación, ¿ya? Revelar, ¿no es cierto? Dar a conocer algo que no se conocía. En el libro Apocalipsis encontramos la expresión como correr el velo, como correr la cortina, como dar a conocer. Ese es un poco el término que se emplea ahí, ¿ya? La revelación, ¿ya? Como algo que no se conocía. Cuando el Espíritu Santo le habla directamente a alguien y le dice, ¿no es cierto?, algo que no podría conocer de otra manera, le llamamos o ocurre como la revelación. Cómo Dios le va revelando. El apóstol Pedro en su primera epístola dice que los hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y para ello emplea justamente este término de cómo les fue revelado, para qué tiempo, para qué ocasión habrían de suceder las cosas.
Entonces, y estamos hablando nada menos que de Pedro, porque allí debemos entender, ¿no es cierto?, su calidad de judío, en el caso de él, y a lo mejor hasta un poco riguroso en algunas cosas. ¿Cómo Dios entonces da a conocer a través de la revelación? ¿Cómo el Espíritu del Señor va mostrando, va descorriendo el velo y nos da a conocer entonces la forma de vida, la forma de vivir? Lo segundo que vemos es la inspiración. Y la inspiración ocurre entonces cuando el Espíritu Santo se mueve o actúa sobre el intelecto o sobre las emociones del hombre, para en alguna forma expresarle cuál es la voluntad de nuestro Dios. ¿Usó Dios entonces a los escritores de la Biblia para que escribieran una verdad sin errores? Sí, ¿no es cierto? Debemos entender lo que es así. Tal verdad podría consistir de asuntos conocidos, de una revelación particular del Espíritu Santo. Aquí me detengo un poquito porque cuando nosotros vemos diferentes versiones de la Biblia, algunas más actuales, a lo mejor algunas versiones un poco más antiguas, eh, yo tengo algunas versiones de la Biblia que son las que usamos o las que uso cuando hacemos alguna exposición bíblica, y de pronto hay algunos términos, ¿ya? Hay algunos términos que obviamente que cambian. En el tiempo van cambiando, como van cambiando algunos lenguajes, algunas palabras. Por ejemplo, antiguamente se usaba para definir la palabra amor, se usaba la palabra caridad. Entonces, en algunas versiones un poquito más antiguas, de 1602, en fin, encontramos nosotros la palabra caridad. Y para referirse, ¿no es cierto?, al alma o al corazón, usaba la palabra los riñones. Entonces, es como viene complejo el hecho de que leemos, por ejemplo, en alguna versión, y nosotros decimos, pero esto es inspirado por el Espíritu Santo. Mire, yo creo que la inspiración que tuvieron, ¿no es cierto?, los escritores bíblicos, pasando obviamente que por Moisés, por algunos de los profetas, por David, ¿no es cierto?, con respecto a los salmos, Salomón, los proverbios, en fin, nosotros nos encontramos que hay algunas expresiones en los originales, en los fragmentos o lo que quede de algunos originales, que son expresiones fuertes, fuertes. De tal manera entonces que el traductor bíblico, el que interpretó esas palabras, no voy a usar el término de que las haya suavizado, pero voy a usar el término que las contextualizó, es decir, las trajo a un lenguaje un poquito más actual. Nosotros leemos normalmente la versión 60, ¿ya?, de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Entonces, algunas personas pensaban que era un matrimonio, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Reina Valera, decía. Pero son dos personas, ¿no es cierto? Eran dos monjes que guardaron, en alguna manera, cuando guardaron en ese lugar de un viajero, en el fondo, guardaron allí estos manuscritos. Ellos no solo los hojearon, los leyeron. Tuvieron que salir del convento de alguna manera para ir haciendo la traducción de la escritura. Es una historia interesante eso. Pero vemos nosotros entonces lo que es la inspiración del Espíritu Santo,
y lo que son las traducciones. Quería traer eso a colación, porque de pronto nos encontramos con alguna palabra que no coincide con lo que nosotros hemos leído en alguna otra versión. Quiero manifestarle que lo que el traductor hizo no es una inspiración, ¿ya? No es una inspiración. Igual que los títulos que están en nuestras Biblias no son en el fondo una inspiración. El cardenal Hugo, por allá por el año 1500, 1500 y fracción, le puso capítulos y versículos a la escritura. Entonces, anterior a eso, solamente había un escrito de una sola forma. Pero al venir esta, eh, esta parte, este ordenamiento de parte del cardenal Hugo, nos ha hecho mucho más fácil la tarea. Nosotros decimos el capítulo 20, versículo 4, y nosotros sabemos dónde está y nos indica el libro, y sabemos dónde está y lo podemos ubicar y lo conocemos todo. Pero eso no es inspiración, eso no está inspirado, es solamente una parte de un ordenamiento. No sé si me doy a entender. Bien, entonces tenemos la inspiración, ¿no es cierto? Ocurre cuando el Espíritu Santo se mueve o actúa sobre el intelecto o las emociones del hombre para expresarle la voluntad de nuestro Dios. En el caso de los escritores bíblicos, ¿ya? Lo usó el Señor para que pudieran escribir una verdad sin errores. Y aquí nos encontramos con algunas dudas que tienen algunas personas. Y dicen, pero el diablo habla en la Biblia. Hay unos versículos donde encontramos que el diablo. Obviamente que el escritor bíblico tuvo que usar alguna de esas expresiones para entender cuál es la lucha espiritual del creyente, ¿ya? O en el caso, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento, dar a conocer que este ser creado había descendido por tierra y estaba creando todo tipo de situaciones y lo da a conocer, no lo esconde. Y eso es lo que nosotros encontramos muy bueno en la Escritura. Tanto la revelación como en la inspiración, nosotros encontramos que Dios no esconde nada. Al pecado le llama pecado, a la situación de vida, ¿no es cierto?, que una persona puede tener, lo confronta. La palabra nos confronta. Y qué bueno que tenemos una palabra escrita, porque si nosotros tuviéramos que transmitir ciertas cosas, las personas dirían, bueno, pero a mí no me toca eso, me resbala lo que usted está diciendo. Pero tenemos la escritura, uh, hay traducciones en todo el mundo, en lenguaje mandarín, tenemos en portugués, en inglés, tenemos gente en todos los lenguajes y dialectos, en su gran mayoría hasta en mapudungún hay Biblia, ¿ya? Para contextualizar también. Y nosotros vemos que ninguna de estas palabras, como dice Pablo, carece de un lenguaje, ¿ya? O carece de un significado. Entonces debemos entender que la palabra escrita va a servir para usted, para mí y para todo aquel que la lee, ¿ya? Mucho más que si nosotros tuviéramos que hablar, simplemente hablarla entre nosotros, ¿ya? Que fuera verbal nomás. Bien, los líderes, dice, y los eruditos cristianos con frecuencia se refieren a la inspiración plenaria de las escrituras. Y plenaria tiene la idea de plenitud, por tanto significa que la escritura, toda su extensión, fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Aquí tenemos otra interrogante para que tienen algunas personas. La Biblia habla en una forma general acerca de algunas cosas,
es toda la escritura inspirada por Dios. Le pongo un ejemplo. Algunas personas dicen, ¿el diluvio fue universal o fue solamente parcial para cierta parte del mundo? Entonces nosotros nos encontramos con esa disyuntiva y comenzamos a mirar si tenemos alguna prueba escritural que nos indique, ¿no es cierto?, acerca del diluvio. ¿Y cómo le llama la mayoría de la gente? El diluvio universal, ¿no es cierto? Aún el que no conoce a Dios le llama el diluvio universal, o sea, vino para todo. ¿Sabía usted que cuando Charles Darwin vino a Chile, visitó el Cerro La Campana? Y visitando el Cerro La Campana, tengo entendido que por allá, en esos años, él haya recogido ciertos moluscos o fósiles, digamos, allí en el Cerro La Campana. Interesante, ¿verdad? El tema, yo vi por ahí toda la historia de Charles Darwin y, y, y creo que el hombre nunca quiso dividir lo que la gente divide, ¿no es cierto?, entre la creación y la evolución. Pero bueno, no es nuestro tema de hoy. Bien, entonces, la inspiración verbal de las escrituras, donde se menciona que la verdad espiritual, ¿no es cierto?, se puede llegar a mencionar con palabras espirituales, no solamente ideas, sino las mismas palabras de la Biblia son inspiradas por el Espíritu Santo. Tanto es así lo que acabo de mencionar, que muchas veces nosotros, leyendo la escritura en forma personal, como también a veces escuchando la lectura bíblica en una forma presencial dentro de nuestros templos, nos encontramos que nos conmovemos en nuestro espíritu. La palabra nos llega a nosotros, ¿ya? Transmitida en una forma verbal. Alguien, yo no sé si usted se recuerda, pero ahora en Semana Santa el hermano Cristian Arriaga leyó en la coordinación leyó un texto de Isaías 53, lo leyó tan parsimoniosamente que de pronto nosotros decimos que yo usé un texto de Isaías 53 en la predicación. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Ya? Porque así es como parte ese salmo. O sea, ese texto de Isaías, perdón. Entonces nos encontramos, hermano, con que la palabra nos conmueve porque es el mismo espíritu y el mismo espíritu del Señor. Mire, a manera personal, a veces leyendo la escritura yo he llegado a llorar muchas veces con, con algunas cosas de la palabra, el cautiverio, el estar apartado de muchos de los salmos nos tocan muy, muy profundamente, ¿ya? Eh, Cuando estábamos, dice, en Babilonia y nos obligaban a cantar canciones alegres, nos poníamos a llorar junto al río, junto a los ríos de Babilonia, llorábamos porque estábamos en tierra extraña. Yo me conmoví con algunas palabras, porque es el mismo espíritu, el espíritu del Señor que inspiró a esos hombres, ¿no es cierto? Es el mismo espíritu del Señor que está en nuestras vidas. Entonces nos conmovemos con la predicación de la palabra, con la administración de la palabra, ¿ya? Con esa, tomamos de esa palabra inspirada por el Espíritu Santo y la hacemos también parte nuestra. Veamos el tercer aspecto, que es la iluminación. La iluminación consiste en aclarar algo, arrojar luz sobre algo. La iluminación ocurre cuando el Espíritu Santo ayuda a los escritores o lectores a comprender lo que se está escribiendo, ¿ya? Consiste en aclarar algo. Quizás sea mal empleado el término iluminación, porque pareciera cuando alguien le dice, oiga, usted está iluminado.
y uno dice, eh, me está bromeando, ¿no? O cree que es una mala expresión, porque hoy día se usa como una mala expresión también, ¿ya? Ah, estos son los iluminados, ¿ya? Por ahí surgió un video de unas chicas que estaban en la iglesia, eran las iluminadas, no sé si alguien lo vio, pero eso corrió como reguero y digamos, se masificó. Pero la iluminación, ¿cómo arroja luz sobre algo? Algunos adolescentes muchas veces nos han preguntado, especialmente cuando a veces uno va a visitar un hogar, una casa, y hay a veces, no niños tan pequeños, sino adolescentes, dicen, yo le puedo hacer una pregunta a usted, pastor. Sí, le digo yo, dígame, pregunte. Y me dicen, cómo prepara el sermón? ¿Cómo prepara la palabra? ¿Cómo usted lee primero? ¿Qué siente cuando está preparando alguna predicación? Y yo les explico de alguna manera a los niños que a veces uno está leyendo en la Escritura, Antiguo, Nuevo Testamento, está leyendo alguna palabra, está leyendo algo, y de pronto viene, ¿no es cierto?, esta iluminación, ¿ya? Uno dice, wow, esto me está hablando a mí directamente. Esta palabra está dirigida a mi persona. Y comienza uno a sentir, básicamente, que es el Señor a través de su Espíritu quien le está hablando. Y de pronto considera que esa palabra no es únicamente para mí, no es únicamente para nosotros. Es una palabra que debemos compartirla con otras personas, una palabra que debemos compartir con los demás. Entonces, de allí, le explico a estos niños, de ahí uno extrae, uno extrae ciertos elementos de la palabra que son completados en alguna manera, son completados con algunos otros textos, por supuesto. Pero es el Señor el que hace eso. Y esa parte también le llamamos una iluminación, porque no es en el fondo una tremenda revelación, porque la palabra ya ha sido revelada, tampoco es, ¿no es cierto?, una inspiración como para escribir una nueva Biblia, ¿ya? Pero es una iluminación, es algo donde se arroja luz sobre algún texto o sobre algo, ¿ya? Bien, todas estas formas de comunicación entonces son usadas por el Espíritu Santo para darnos el mensaje de Dios, para darnos el mensaje de Dios y para darle vida, ¿no es cierto?, a este mensaje en nuestro corazón, ¿ya? Entonces, vemos iluminación, perdón, revelación, inspiración e iluminación, ¿ya? Bien, vamos a tocar algún aspecto más, ¿no es cierto?, con respecto a la protección de la escritura. ¿Por qué hablamos, no es cierto?, de que se mantuvo libre de errores a la palabra, a pesar del paso del tiempo? Eh, Cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo, le indica allí en el capítulo 3, verso 16, que toda la escritura es inspirada por Dios. Y aquí nos encontramos, como dije hace un rato, en estas interrogantes que algunas personas tienen, y yo las voy dando a conocer de alguna manera porque usted se encuentra no solamente con algunos creyentes, sino con personas que leen la Biblia, hay un paréntesis muy cortito, hay una persona, un caballero, allí en el centro de Quilpué, en un negocio, que él tiene una Biblia abierta continuamente en su negocio. Y un día fui a comprar algo ahí y le digo, ¿y por qué tiene la Biblia abierta usted ahí?
Me dice, porque yo leo la Biblia, soy un lector de la Biblia. Entonces yo le digo, ¿y dónde se congrega usted? Me dice, no, la verdad es que no me estoy congregando, no me congrego. Yo soy un lector de la Biblia solo, por decirlo de alguna forma. Eh, y comencé a instarlo que él buscara un lugar donde la escritura se le fuera presentada, donde pudieran, ¿no es cierto?, entender lo que lee. ¿Entiendes lo que lee? Entonces, pero he pasado 2 veces por allí y siempre hablamos de la Biblia. ¿Y sigue leyendo la Biblia usted? Sigo leyendo la Biblia. Ahí cierro el paréntesis. En que nos podemos encontrar, ¿no es cierto?, con personas. Por eso damos a conocer o doy a conocer que de pronto se presentan estas situaciones, ¿no es cierto? Eh, es toda la escritura inspirada por Dios. ¿Qué decimos nosotros? ¿Es toda la escritura inspirada por Dios? Sí, decimos que toda la escritura, porque no podemos considerar que sea solamente partes, ¿ya? Solamente fragmentos. O este texto me gustó a mí, pero este otro texto no me agradó mucho. Entonces tenemos que entender, ¿no es cierto?, que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cómo el Espíritu Santo fue manifestando todas estas situaciones, como lo explica Pedro en su segunda epístola, en el capítulo 1, verso 20 y 21, es entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, no es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Voy a traer a colación 2 situaciones de hombres que están en la Escritura. El primero de ellos, ¿no es cierto?, es Moisés y Moisés. O sea, veamos el contexto. Moisés fue puesto en un canasto, echado en las aguas. Eh, alguien me va a decir, dígale Moisés al canasto. No, pues si se llamó después así, la gente le dice así. ¿Ya? Pero fue en un canastillo, ¿no es cierto?, echado en las aguas, y lo recoge la hija de Faraón. Entendemos toda la historia. ¿Cuánto tiene Moisés? ¿Un año? ¿2 años? Es pequeño, ¿verdad? Se cría en el palacio. Estudia con los egipcios. Es considerado como un hijo de Faraón. Pero a los 40 años tiene que salir por una determinada situación de Egipto, vagar en el desierto. Cuando Dios hace el llamado a Moisés, él dice que él no va a ir con el mensaje a Faraón. Es muy probable que haya sido cambiado ya el Faraón. No va a ir con el mensaje porque él tartamudea. Dígame usted si no es una excusa de Moisés el decir que él no puede hablar y que puede hacerlo. Y Dios le dice, bueno, lleva a tu hermano Aarón. Y tu hermano Aarón hablará por ti o te interpretará. Entonces, y el otro caso es el caso de Jeremías. En el capítulo 1 de Jeremías aparece una situación bien particular, porque Jeremías dice que él no puede porque es niño. Y Dios le dice, no diga que eres niño, porque desde el vientre te he apartado de ti para que seas profeta a las naciones, para que publiques lo que hay que arrancar, derribar, construir, en fin, edificar, plantar. ¡Wow! Nos encontramos con estos 2 personajes que en alguna manera, ¿no es cierto?, como que quisieran, y perdóneme la expresión, sacarle un poquito el cuerpo a lo que Dios le está indicando, a lo que Dios le está diciendo.
Entonces, aquí no hay un tema que tenga que ver, ¿no es cierto?, con una interpretación privada de lo escrito, porque estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. Los hintó Dios, los movió Dios, los movió el Espíritu del Señor a ellos, sí, por supuesto. Le voy a poner un desafío. ¿Usted ha leído alguna vez el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel? Créame sinceramente que me cuesta entender al profeta Ezequiel. Dice que hay una rueda dentro de la otra rueda y que tiene muchos ojos y que están siguiendo a los 4 seres vivientes. Nos cuesta, ¿verdad? Llegar a comprender un poquito el lenguaje que él tiene. Pero obviamente que hay una muy buena interpretación también para ello. Bien, los profetas y los apóstoles que escribieron la Biblia fueron entonces vigilados e inspirados por el Espíritu Santo para que sus palabras fueran exactamente las que Dios deseaba comunicar, sin errores. A esto le llaman en la teología la inerrabilidad bíblica. Así de esta manera, la inerrabilidad bíblica. La Biblia no contiene errores, la inerrabilidad. Entonces, así se llama en los términos teológicos. Claro, porque 40 escritores contribuyen a este milagro, ¿ya?, de este libro, de diferentes lugares. 1600 años separan, o 16 siglos, como dice la lección, ¿ya? Aunque sus escritos difieren en expresión, en estilo, en mensaje, hay una unidad sobrenatural dirigido por el Espíritu Santo, obviamente. La unidad de la Biblia es extraordinaria. Si se considera el número de personas escogidas, 40 personas, para que escribieran. Bueno, allí encontramos, ¿no es cierto?, una variedad enorme. Hay pescadores, hay boyeros, hay reyes, hay sacerdotes, hay profetas, en fin, que escribieron la palabra del Señor, inspirados obviamente por el Espíritu Santo. Bien, para concluir entonces esta parte, no solamente contiene puntos doctrinales o reglas morales o un determinado plan o un programa o una situación de tiempo o medidas de tiempo o algún punto de vista mundial, ¿ya? Cada persona, cada personaje escribió en su propio lenguaje. Cuando nosotros estudiamos el tema de la inspiración de las escrituras, siempre usamos este término. Si usted lanza una cantidad de letras al aire y caen sobre una hoja, no se forma una carta. No sé si lo entiende, pero no se forma una carta. Usted puede lanzar una cantidad enorme de letras hacia arriba, hacia el aire, y poner una hoja allí en el suelo y caen las letras, pero no se forma una carta. Para formar una carta se necesita una idea central. Y esa idea central, en el caso de la escritura, es la inspiración del Espíritu Santo para que esa persona, en su propio lenguaje, en sus propios términos y en el contexto en el cual vive, aún
geográficamente. Si algún día tuviésemos ocasión, nosotros veríamos que aún en los evangelios, por ejemplo, uno de los evangelios dice que ellos iban subiendo y en el otro evangelio dice que iban bajando. ¿Por qué? Porque es la perspectiva que tiene el escritor, ¿ya? La perspectiva que tiene el escritor es la que está dando, ¿no es cierto?, el trasfondo. Y Dios no quitó eso, porque Dios no usó autómatas. Dios usó personas. Y Dios usó personas con fallas, con errores. Usó personas, como dice la escritura de Elías, sujeto a pasiones, semejante a las nuestras. ¿Pero habló de parte de Dios? Sí, sí. Entonces Dios usó al ser humano, en este caso los escritores bíblicos, los usó por la inspiración del Espíritu Santo. Qué interesante es poder entonces mirar la palabra del Señor, la Escritura, la Biblia, como le llamamos, este conjunto de libros, de 66 libros, mirarlo desde una perspectiva distinta. El mismo Espíritu del Señor está en nuestra vida. Y de pronto nos vamos a encontrar que vamos a estar leyendo un pasaje de la Escritura que nos va a hablar directamente a nuestra vida y a la condición que nosotros podamos estar atravesando. Y decimos, pero eso está en la Biblia también. Está exactamente allí. Y a lo mejor el texto nos va a hablar. A eso le llamamos la iluminación. ¿Ya? Que el Señor les bendiga grandemente. Gracias, hermana Angie. Vamos a continuar el jueves, si Dios así lo quiere, en este mismo canal, como dice. Vamos a continuar. Si hay alguna pregunta, vamos a ir dejando algunas preguntas para el próximo jueves también. Gracias, hermano. Gracias, Angie.